Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Vida Sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso para entrar en ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles tenemos aquí en La Voz. Ya saben ustedes que siempre empezamos con la vida sana, con la existencia saludable, con el naturismo, con Elena Kalinnikova, y después damos un salto cualitativo, nos vamos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí quien siempre nos echa una mano es don Miguel Ángel Alcarria. Pero ya ha llegado Elena Kalinnikova. Muy buenas noches, Elena. ¿Qué nos traes hoy? Buenas noches, César. Pues hoy me gustaría hablar de un tema importantísimo y lo que me ha inspirado el tema de este programa de hoy es el hecho de que muchos especialistas de salud hoy en día y la población en general suele pensar que la falta de vitaminas y microelementos en el organismo, también la subida y pérdida de peso y otros problemas semejantes, siempre se puede solucionar simplemente con la toma de suplementos, ya sean naturales o no. Y a veces ciertamente es así, pero a decir verdad, en muy pocas ocasiones es así. No se toman en cuenta los factores tan importantes como, por ejemplo, podría ser la disbiosis intestinal. Y es un grave error, porque atiborrarse de suplementos, incluso naturales, padeciendo de una disbacteriosis, que es lo mismo decir disbacteriosis o disbiosis, es sin diagnosticar, además, puede producir una leve mejoría a corto plazo, pero a largo plazo el problema volvería, ya que es lo mismo que, por ejemplo, intentar llenar la bañera teniendo el tapón abierto. Si hacemos la analogía de que nuestro organismo es la bañera y el agua son los nutrientes, entonces si estamos intentando llenar nuestra bañera, que es nuestro cuerpo, con el agua que representa los nutrientes, pero al mismo tiempo tenemos el tapón de la bañera abierto, lo que podríamos hacer es aumentar el flujo del agua y durante un rato estar con el agua saliendo del grifo a máxima potencia y de esta manera poco a poco ir llenando la bañera, a pesar de tener el tapón abierto. En este ejemplo, el agua a máxima potencia representaría el valor añadido a nuestra alimentación que le estamos dando, junto con una gran cantidad de suplementos. Pero paraos a pensar, ¿seríamos capaces de llenar la bañera del todo? ¿Y qué pasaría en el momento cuando dejáramos de tener el grifo abierto a máxima potencia y lo bajáramos a la potencia normal? Es decir, en el momento cuando dejaríamos de tomar montañas de suplementos. Está claro que entonces poco a poco nos quedaríamos sin agua en la bañera, ya que la cantidad de agua que sale del grifo sería inferior a la cantidad del agua que sale por el tapón de la bañera. Pues más o menos lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Si nos estamos atiborrando de suplementos como si fueran caramelos, pero tenemos la disbacteriosis, entonces podría producirse una mejoría temporal. Pero en cuanto dejaríamos de consumir esas grandes cantidades de suplementos, que son muchas veces además irracionales, el problema regresaría. Y por esta razón voy a dedicar 2 programas a una de las bases de principios de nutrición sana y de la vida sana. Hoy aclararemos qué es la disbacteriosis, en qué consiste esta condición y cuáles son sus causas. También exploraremos cómo se desarrolla la disbacteriosis intestinal crónica y cuáles son sus consecuencias.
cómo funcionan las microfloras intestinales y qué son estas bacterias, cómo actúan las enzimas, no solo las nuestras, las endógenas, sino también las de las plantas y por qué son tan importantes, por ejemplo, los germinados de semillas en nuestra dieta. Y también aprenderemos qué alimentos son naturales para nosotros y cuáles no lo son. Y hablaremos desde el lenguaje de la biología y la fisiología, brindando información crucial para comprender las causas de muchas enfermedades y también del estado de fatiga crónica y las principales patologías, ya que tanto la vida como la muerte comienzan con nuestra comida y el sistema digestivo. Entonces, ¿qué es la disbiosis o disbacteriosis? ¿Y por qué es súper importante tener la microflora intestinal sana? El prefijo dis denota una negación, como en desequilibrio o desacreditación, pero cuando hablamos de disbacteriosis nos referimos a una alteración en el funcionamiento coordinado y natural de la microflora intestinal simbiótica. Y esta condición pues ocurre cuando una parte de la microflora intestinal simbiótica muere y es reemplazada en este nicho alimenticio y ecológico por patógenos, es decir, bacterias potencialmente patógenas, como podría ser hongos, virus, protozoos unicelulares, parásitos como helmintos o lombrices intestinales. Y como resultado de la actividad vital de estos organismos, es imposible restaurar por completo el funcionamiento saludable del intestino y del sistema digestivo en general. Y nosotros además les proporcionamos alimento y ellas producen para nosotros parte de los alimentos nutricionales esenciales para nuestra vida como resultado de consumo y procesamiento de la fibra, como solo de fibra viva. Y esto incluye vitaminas, que son el resultado de la producción de estas bacterias, enzimas, ácidos grasos, aminoácidos y otras sustancias biológicamente activas, casi todo lo que necesitamos para vivir. Pero ojo, esto no incluye los minerales. Los minerales llegan a nuestro organismo directamente a través de los alimentos o no llegan en absoluto. Y la microflora intestinal sintetiza casi todas las vitaminas del grupo B, así como la vitamina K, que mantiene la concentración adecuada de protrombina, también llamada factor 2, que es una proteína del plasma sanguíneo que sirve para asegurar la coagulación normal de la sangre. Y por cierto, su déficit provoca sangrados frecuentes en la nariz y sangrado en las encías. Además, todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, es decir, los protómeros de las proteínas para nuestras futuras células y tejidos corporales, también son sintetizados por nuestra microflora intestinal, lo cual es muy importante. Y también muchos de los nutricionistas, es muy importante que lo sepan y lo recuerden, ya que muchos de ellos todavía insisten en la necesidad, por ejemplo, de consumir carne y otros productos de origen animal para obtener las proteínas necesarias. Consumir o no consumir la carne es una elección personal hoy en día de cada uno, pero no es una necesidad en absoluto ni para los mayores ni para los más pequeños. No hay que confundir la necesidad con la elección. Y lo que me sorprende enormemente es que todavía hoy en día hay muchas personas que temen padecer la falta de proteínas al ser veganos, por ejemplo. Y por ello quisiera explicar que la falta de las proteínas en el organismo en los veganos puede ocurrir, pero solo por unas pocas razones muy específicas, tales como podrían ser, por ejemplo, la presencia de los parásitos, infecciones por hongos, disbacteriosis y enfermedades muy raras que no vale la pena mencionar ahora para no desviarnos del tema de nuestro programa de hoy. Por cierto, el intercambio normal de agua y sales, también la peristalsis, la acidez necesaria del intestino, son mantenidos precisamente por la microflora intestinal. Y esta también contribuye a la eliminación de toxinas del organismo, destruye sustancias mutagénicas y las bifidobacterias del intestino.
Y la microflora intestinal afecta el metabolismo lipídico, es decir, el metabolismo de las grasas en el organismo, a reducir el colesterol de baja densidad en el suero sanguíneo. Y la microflora intestinal es la cual se encarga de mantener el metabolismo normal. Y si una persona, por ejemplo, pierde o gana peso, esto es un indicador de un mal funcionamiento de la microflora intestinal independientemente de otros posibles factores. Y hoy en día, entre los médicos está extendida la idea equivocada de que muchas vitaminas y otros elementos nutricionales importantes, aunque se sintetizan en el intestino, no pueden ser absorbidos por la sangre desde ahí. Esto es cierto, pero solo en el caso de que la microflora intestinal no sea saludable. Existe disbacteriosis o ciertas enfermedades que interfieran con esta absorción y asimilación. Un organismo limpio y saludable, al consumir alimentos vegetales orgánicos, naturales y completos, siempre obtendrá todos los nutrientes producidos por nuestra microflora intestinal, incluyendo la vitamina B12, que muchos detractores del veganismo y la alimentación crudivegana mencionan frecuentemente. Otro aspecto importante de la microflora intestinal es el subproducto de la actividad de las colonias bacterianas, la producción de calor. Este calor calienta nuestro cuerpo, específicamente el colon, con su enorme cantidad de microflora beneficiosa. Es en esencia el radiador de nuestro cuerpo. Sin embargo, no todas las bacterias son beneficiosas y simbióticas para nosotros. También existen bacterias dañinas y potencialmente patógenas, sobre las que hablaré más adelante. Y es importante entender que la absorción de minerales y otros nutrientes del intestino se ve dificultada en presencia de disbacteriosis. Y solo una microflora intestinal saludable facilita la asimilación de ciertos minerales. El calcio, el magnesio y el hierro no pueden ser absorbidos completamente sin una microflora intestinal saludable. Por lo tanto, sin curar la disbacteriosis, es inútil tratar, por ejemplo, la anemia por deficiencia de hierro. Sí, esta anemia, por cierto, muy a menudo también se debe a la presencia de parásitos en el organismo. Por ejemplo, la presencia de Ascaris, que se alimentan directamente de la sangre en el intestino, es decir, de nuestra sangre. Y esto debe tenerse en cuenta. De hecho, la ascariasis es la más común de las infecciones por lombrices intestinales. Y las personas contraen la ascariasis al consumir alimentos o bebidas que están contaminadas con huevos de Ascaris. Y les puede pasar tanto a los que comen carne como a los que no. Si en su alimentación, por ejemplo, prevalece el pan blanco, pasta, bebidas azucaradas y muchas otras cosas parecidas, eso no es comida, no es un alimento. Eso no crece en los huertos, en los árboles, ni siquiera corre por el bosque. Y estos sustitutos de comida, de manera natural y justa, primero conducen al estreñimiento y luego a otras enfermedades del sistema digestivo y posteriormente a los, por ejemplo, pólipos y al cáncer. Y la carne, dado que es tejido muscular de un animal muerto, no es un alimento natural para el ser humano. Y en el cuerpo no hay nada que esté adaptado para su digestión. Además, la carne es consumida en su forma cocida o frita, es decir, desnaturalizada, y esto hace que se desplace muy lentamente por el intestino, descomponiéndose por completo únicamente gracias a la microflora patógena del intestino. Y sí, esta microflora impide que moramos rápidamente por intoxicación con proteínas en descomposición, como podría ser de la carne, pero nos mata lentamente con las toxinas liberadas por estas bacterias patógenas como resultado de su actividad natural en nuestro intestino y en nuestro organismo. Y esto podría llevar años o décadas, dependiendo de cada caso, pero finalmente conduce al cáncer y a otras enfermedades graves. Entonces, con una alimentación así, la microflora intestinal natural nunca podrá funcionar al máximo, ya que siempre estará debilitada por competidores más fuertes
es decir, microorganismos oportunistas. Si se va a consumir pan, por ejemplo, que sea el pan hecho de granos germinados, que hoy en día se puede también encontrar en las tiendas. Y el sistema digestivo es un sistema complejo, aún no completamente estudiado ni comprendido por muchos científicos, y hasta el día de hoy se descubren nuevas hormonas y enzimas de la digestión parietal intestinal, de la cual antes no se sabía nada. Incluso algunos científicos proponen considerar a la microflora intestinal como un órgano separado, ya que su actividad metabólica no es menor, sino que incluso supera la actividad metabólica del hígado. Y esto demuestra lo importante que es su funcionamiento correcto. Pero nuevamente, es mal interpretado por muchos investigadores que estudian los órganos individuales del sistema del cuerpo, pero no el cuerpo en su totalidad. Y este es un problema de la educación médica moderna, un problema del sistema educativo actual con su falta de integralidad, su obsesión con la creencia en la supuesta naturalidad de los hábitos alimenticios establecidos en la sociedad civilizada, y a través de esta perspectiva se realizan la mayoría de estas investigaciones. Los supuestos hábitos alimenticios naturales establecidos en la sociedad de hoy fueron establecidos a causa de la escasez de alimentos de la cual sufrió nuestra humanidad a lo largo de los siglos pasados. Pero hoy en día tenemos elección, porque en realidad no tenemos ya esta escasez de alimentos, y si los hábitos alimenticios establecidos en la sociedad de hoy fueran saludables, estaríamos todos sanos, ¿no? Pero no ocurre así. Y por supuesto, también es una cuestión de pereza frente al deseo de aprender algo nuevo y más aún de aprender de manera imparcial. Esto incluye un conocimiento imparcial de nuestro cuerpo y del mundo natural vivo que nos rodea. Además, vamos a recordar que la digestión comienza en la cavidad bucal, donde los alimentos se trituran y se procesan con la saliva y sus enzimas. Es decir, si los alimentos se mastican durante mucho tiempo, como debería de hacerse, la saliva empieza a procesarlos. ¿Pero qué tipo de alimentos? Serían carbohidratos, por supuesto, porque no somos carnívoros y no tenemos otras enzimas en la cavidad bucal como las que descomponen las proteínas, por ejemplo, la tripsina del páncreas. En la cavidad bucal también se produce, por ejemplo, el lisozima, que es un agente antibacteriano del grupo de las hidrolasas que evita la putrefacción y la fermentación de los alimentos y limita la reproducción de la fauna bacteriana patógena en la boca. Y en la boca también se encuentran bacterias necesarias como los lactobacilos que combaten la microflora patógena, así como muchas otras bacterias que también están presentes en la cavidad bucal. Con la desbacteriosis crónica y con la edad, es decir, con el paso del tiempo y el desgaste natural del organismo, la cantidad de lactobacilos en la cavidad bucal disminuye. Y para aclarar, estos lactobacilos no tienen nada que ver con la leche ni los lácteos. Cuando su cantidad se reduce, las bacterias patógenas que no han sido neutralizadas ingresan al estómago en mayores cantidades de los que lo harían si los lactobacilos estuvieran funcionando normalmente. Y a pesar de que el ácido clorhídrico del estómago es una barrera bactericida excelente, con frecuencia la acidez del jugo gástrico disminuye. Y esto permite que estas bacterias patógenas superen la segunda barrera infecciosa del organismo, que es el estómago, y lleguen al intestino delgado y posteriormente al intestino grueso, donde alteran el equilibrio de la microflora intestinal. Por hoy hemos terminado, ya que se nos ha acabado el tiempo. Además, con tanta información para reflexionar que os he dado, tampoco quiero sobrecargaros de información y me despido con muchos besos y os quiero a todos y a cada uno, y por eso os deseo mucha salud. Pues muchísimas gracias por todo, Elena. Muy bien, y hasta la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti, César.